Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso día. Gracias por el cuidado y protección que nos has dado, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra también. Tan preciosa y maravillosa para nosotros, Señor. Te pedimos que nos guíes, nos ilumines, podamos, Señor, entenderla y yo pueda explicarla lo más claramente posible. Rogamos esa bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Hebreos capítulo 12. Vamos a leerlo para ir después explicando, ¿no es cierto?, en lo posible, palabra por palabra, pero por lo menos acercarnos a la idea. Ya la palabra del Señor es inagotable y siempre, siempre vamos a ir encontrando algo más. ¿Ya? Así es que, bueno, vamos a tratar de sacar el máximo de provecho de lo que ella tiene para nosotros esta mañana. Así que vamos a leer ahí a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y de ahí viene la otra sección que vamos a estar viendo desde el próximo domingo. Así es que vamos a comenzar ahí desde el versículo 1. Ahora, nosotros hemos terminado el capítulo 11 de esta carta, y tal como les he mencionado, un capítulo interesante, precioso, básico en la vida cristiana. Y encontramos aquí, ¿no es cierto?, en el capítulo 11, a todos aquellos que experimentaron la fidelidad de Dios en las distintas circunstancias que Dios les permitió pasar o que Él haya planeado para ellos. Y todos estos hicieron demostraciones de esa fidelidad de Dios, de esas demostraciones de que el Señor era real en ellos. Eh, ellos, ellos fueron la expresión, por así decirlo, la expresión del Señor en este mundo, demostrando de que Dios es real, ¿ya? Por esa demostración en sus vidas. Eh, nosotros, nosotros hoy día, como los hermanos, ¿no es cierto? Y estos hermanos a los cuales se les envía la carta, somos exhortados a, a seguir el mismo ejemplo. Eso es lo que vamos a encontramos en este capítulo ahora, ¿ya? Recuerden, sí, constantemente al estudiar esta carta, que esta carta está escrita a los hermanos hebreos, ¿ya? A los hermanos hebreos, aquellos que han, aquellos que muchos de ellos vivieron la experiencia, o por lo menos algunos muy cercana, a la presencia de Dios aquí en la tierra físicamente, en la persona del Señor Jesucristo, y que por la fidelidad de Él a la promesa, y que ellos conocían muy bien esa promesa de Abraham, además
ellos como hebreos hasta el día de hoy muy conscientes de que ellos fueron libres de la esclavitud en Egipto. ¿Mm? Los hebreos hasta el día de hoy, si bien ellos, por ejemplo, no aceptan el Mesías, hoy día tienen un estado laico, no es un estado religioso, pero independientemente de eso, ¿m? Y de las distintas posturas que puedan tener, todos reconocen y aceptan o creen de que ellos fueron libertados de la esclavitud en Egipto. Así que hay un trasfondo muy especial en esta carta para ellos. Así que vamos a ir viendo qué es lo que encontramos aquí, tanto para ellos como también para nosotros, ¿ok? Esta enseñanza. Así que por eso dice por tanto, ¿no? Así como lo que le acabo de mencionar, la razón, la razón de lo que les voy a decir está fundamentada en lo que acabo de mencionarles, lo que acabo de manifestarles, de enseñarles. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor de esta carta. ¿Mm? Entonces, por eso dice, por tanto, nosotros también, ¿eh? Nosotros también, teniendo en derredor, teniendo en derredor. Y aquí, ¿no es cierto? Hace una explicación, yo tengo aquí mi Nuevo Testamento interlineal, ¿no es cierto? En esa palabra en derredor o alrededor es la idea de que estos testigos han sido puestos en derredor nuestro. ¿Eh? Han sido puestos ahí para que nosotros los veamos a ellos como testigos, ¿ya? De lo que ellos experimentaron, de lo que ellos pasaron, cómo ellos vivieron, cómo la fidelidad de Dios se manifestó en ellos, el Señor mismo. Entonces, por eso les dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro, ¿no es cierto? Como ya expliqué, se han puesto en nuestro alrededor tan grande nube de testigos. Bien, entonces les dice que ahora qué es lo que hay que hacer. ¿Mm? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y comienza diciendo aquí, despojémonos de todo peso. ¿Eh? Despojémonos de todo peso. Eso es lo primero que menciona. ¿Qué significa eso? Es sacarse, la idea es como sacarse una mochila. Aquí menciona dos cosas, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Bien, entonces está diciendo, despojémonos en primer lugar de todo peso. ¿Qué está queriendo decir aquí? Bueno, para ellos, los hebreos, era fácil entender porque ellos habían sido rescatados de Egipto, tuvieron que caminar por el desierto y ellos cargaron mucho peso. ¿Eh? El peso de varias cosas, de los recuerdos. Algunos querían volver a Egipto, ¿no es cierto? Experimentaron una serie de cosas durante esos 40 años de peregrinación antes de llegar a esa tierra. ¿Eh? Entonces, aquí el escritor le está diciendo, bueno, tienen que despojarse de todo peso, de ese peso que es una carga o que es un afán, en el sentido, ¿no es cierto?, que nos impida vivir en esa fidelidad, en esa fe. ¿Mm? Despojémonos de todas esas cosas. Le está diciendo, ¿no es cierto?, despojémonos de aquello que implica que nos distraiga de esta carrera, ahí la palabra significa lucha, ¿no es cierto? Despojarnos de todas aquellas cosas que no debemos tener, que no debemos cargar.
Eh, un peso puede ser, eh, una carga puede ser una relación con una carga que no deberíamos tener, ¿eh? Por la circunstancia. Puede ser el trabajo, pueden ser los estudios. Y no me refiero a que no podemos tener o relacionarnos con las personas, con la familia. No estoy diciendo eso. Tampoco que no debemos trabajar o que no debemos estudiar. La idea aquí es de ese peso o esa carga, es que no deberíamos tenerlo como algo que nos impida vivir la vida cristiana como tenemos que vivirla. O más bien, no deben ser la prioridad que debiéramos tener, ¿eh? Que sea lo primero. Eh, no debemos vivir, fíjese en lo que está diciendo, en función de esas cargas, de ese peso. Mire, quiero, por ejemplo, sabemos que debemos trabajar, pero debemos colocar el trabajo en su justo lugar, como pueden ser otras actividades, como pueden ser los estudios. Y estamos hablando aquí de creyentes, ¿eh? No estoy hablando de que esto es para todo el mundo. Aquí está hablando, por eso dice, por tanto, nosotros también, nosotros. Así que hablamos los creyentes que se nos ha dado la bendición de tener una vida diferente. Recuerden lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo vimos en toda la carta, ¿no? Es, nos ha perfeccionado, o sea, nos ha quitado el pecado, nos ha hecho libre, ha cambiado nuestra conciencia, etcétera, etcétera, lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Entonces estamos hablándonos entre esas personas, ¿ok? Entonces, no debemos vivir en función de esas cosas. Por ejemplo, del trabajo. ¿Eh? Eh, hay muchas frases sobre eso, ¿no es cierto? Entre que debemos vivir para trabajar, o debemos trabajar para vivir. Pero con respecto al trabajo, hay unos versículos muy interesantes en Eclesiastés. Por favor, vamos ahí, abran su Biblia, ahí en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Salmo, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés. Vamos a ver Eclesiastés, capítulo 1. Mire lo que dice, ¿ya? Voy a poner un ejemplo respecto al trabajo, ¿ya? De lo que la Biblia dice ahí, en este escritor, ¿no? Eclesiastés o el predicador, nosotros sabemos quién es él, ¿no es cierto? Salomón. Dice aquí, versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es la pregunta que se hace el hombre más sabio que ha existido en esta tierra. ¿Mm? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo lo que hace? ¿Ya? Luego, mire el versículo 11 del capítulo 2. Capítulo 2, 11. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ahí está respondiendo la pregunta que se hacía. Pero mire el versículo 18, sigamos. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo. No lo di ahí, la palabra aborrecer, ¿no es cierto? No está diciendo eso. Todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otros o a otro que vendrá después de mí. ¿Mm? El versículo 22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Mm? Ahora mire el capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana?
Y obviamente está hablando de un provecho que va más allá de lo circunstancial, de aquello que le dé por el momento, de un verdadero provecho. Capítulo 5, versículo 16, dice, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿Mm? Lo que está diciendo aquí el escritor de la carta, ¿no es cierto?, es que no se debe transformar en un peso, en una carga, más allá de lo que debe ser. ¿Mm? Hay gente que vive para trabajar, pero el cristiano tiene que vivir para Dios y usar el trabajo para que sea de bendición, no una carga, no una carga. ¿Me entiende? Entonces, eh, el escritor está haciendo un llamado entonces para despojarnos de todo aquello que impida que vivamos como tenemos que vivir. ¿Eh? De repente, fíjese, es un error cuando colocamos como excusa, no puedo servir a Dios o no puedo asistir al culto, a la escuela dominical, no puedo hacer esto o aquello que está relacionado con lo que yo soy, un hijo de Dios, que está relacionado con mi vida espiritual. ¿No es cierto? No puedo hacer esto porque estoy eh, ocupado con mis familiares, mis relaciones, eso es más importante, o mi trabajo, hay gente que tiene metido eso, que eso es lo más importante. Y miren lo que dice la Biblia, aquí el escritor, o algunos los estudios. No, primero mis estudios, mi carrera. Y eso se ha transformado en un peso que le impide, en lo que el escritor aquí va diciendo, ¿no es cierto? Como leímos ahí, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia, y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Eh? Ya voy a explicar eso, pero quiero que se entienda, ¿no? De todo aquello que nos impide vivir la vida que como hijos de Dios tenemos que vivir. ¿Mm? Entonces, eso es el peso. Y no necesariamente, o no son pecados, porque hace una diferencia aquí mismo, ¿no es cierto? Y la hace en el texto griego, y del pecado. Entonces, no necesariamente esas cosas de peso, ¿no es cierto?, que son un peso, son un pecado, pero son una carga, son un afán, son un peso que nos impide vivir como tenemos que vivir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, luego dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ahí está hablando de esa lucha con nuestra carnalidad, ¿ya? La lucha que tenemos, eh, que nos quiere, ese pecado que nos asedia, dice, ese pecado que nos quiere tomar, enganchar, ¿eh? Ese pecado que está alrededor, ¿eh? tentándonos, tentándonos. Ahora, lamentablemente, muchos cristianos, ya por no tener en cuenta este pasaje, ¿no? y que Dios nos ha puesto dos testigos para mostrarnos que es posible vivir por la fidelidad de Dios, vivir la vida cristiana que se tiene que vivir, porque en nuestra carne no lo podemos hacer. ¿Mm? Pero contamos con Él. Entonces se descuidan y caen en ese pecado que está asediando. ¿Y qué se logra con eso? ¿O qué logra Satanás? ¿Eh? Logra desanimar, logra sacarlo de la carrera o de esta lucha. Entonces el escritor está diciendo, despojémonos de todo peso y despojémonos
del pecado. ¿Eh? Despojémonos de todo eso que está queriendo enganchar, de todas esas debilidades carnales que tenemos. ¿Mm? Porque podemos caer en el pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Eh? También como los demás, ¿no es cierto? Como los que están alrededor nuestro, que se nos ha puesto como testigos, vivamos en la fidelidad de Dios. ¿Ok? Luego dice aquí, ¿no es cierto? De todo el pecado y corramos con paciencia la carrera. Y aquí esta palabra, ¿no es cierto? Eh, es más bien la lucha, porque estamos en una lucha, en una batalla. No es la idea, ¿no es cierto?, de correr una pista de carrera en ese sentido, sino está hablando de una lucha. Esa es la palabra griega que encontramos ahí. ¿M? Tiene que ver con lucha. ¿M? Entonces dice, y luchemos con paciencia. O sea, resistamos valientemente. Eh, de, Desafiemos con valentía lo que nos desafía, el peso y el pecado. Ahora, la palabra aquí que se usa para paciencia es muy interesante. Eh, Hay dos palabras para paciencia, macrotumia y la otra palabra que es la que se usa aquí, la palabra griega, upomoné. Upomoneo, es con H, en español es con H. Y esta palabra, ¿no es cierto? Cuando dice luchemos con paciencia, ¿eh? Luchemos con paciencia, aquí la palabra paciencia, en este caso, va a describir a una persona, a un hombre, que ama el honor más que nada. Esa es la definición de esta palabra. Y además que se mantiene firme frente a aquellos que lo persuaden para actuar deshonestamente. Esa es la idea de esta palabra. ¿Ah? Se requieren varias para poder explicarlo. Pero esa es la idea. O sea, de aquel que se mantiene firme frente a aquellos que le están incitando, que le están persuadiendo para actuar de una manera pecaminosa. Entonces el escritor está diciendo, corramos con paciencia esta lucha que tenemos por delante. ¿Mm? La escritura, y esto que quiero decirle además de esta definición griega de esta palabra que se usó aquí, upomoné, que describe a ese tipo de persona que está luchando para mantenerse firme, pero en la escritura, al tomar esta palabra, upomoné, y traerla al cristianismo, ¿no es cierto? Usarla, el cristianismo para nosotros, la utiliza para unirla a una promesa, a una promesa. Tener esta paciencia, este tipo de paciencia, porque tenemos una promesa. Y esta palabra promesa está obviamente unida al que promete, unida al que hace la promesa. Entonces, para vivir esta palabra bíblica de paciencia, la gente que tiene paciencia soporta esta experiencia. ¿Eh? Recuerden que Dios no nos prueba, ya explicamos eso. Esta experiencia la soporta con paciencia de forma inmediata, soporta la persecución o soporta la oposición. ¿Por qué? Porque sabe que hay una promesa. Hay una promesa de algo mejor. Entonces, por eso se usó
esta palabra, se usó aquello. La otra palabra tiene relación con la conducta de la palabra paciencia macrotumia, con la conducta que debo tener hacia otras personas. Y se usa, ¿no es cierto?, como conducta de la vida cristiana. Pero aquí tiene que ver con aquello que debemos soportar para no pecar. Y que tenemos una promesa. Hay una promesa, ¿no es cierto?, de que el sufrimiento actual, y nosotros sabemos, eso es maravilloso para nosotros, sabemos que para el sufrimiento que tenemos, que podamos estar pasando, hay una promesa de que eso va a terminar, va a llegar a su fin, ¿ah? Y que hay una garantía por eso de que lo malo o el mal o el malo va a ser derrotado y la justicia de Dios al final va a triunfar. Entonces, esta palabra tiene que ver con eso. Soportar esa incitación al mal, hay que soportarlo, hacerlo con paciencia, esa paciencia que nos ayuda y que además está ligada a la promesa, que eso va a cambiar. Y bueno, y la esperanza que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es esa, de que un día la justicia de Dios va a triunfar, el amor de Dios, vamos a vivir en esa ciudad que Él ha preparado para nosotros, ¿no es cierto?, y que conocemos como la Jerusalén celestial, donde nosotros hemos de vivir, donde el Señor va a estar con nosotros. Bueno, entonces, se fija, esta lucha hay que tenerla con paciencia y con esa paciencia ligada a una promesa. Así que extraordinario lo que tenemos ahí. Esta lucha que tenemos por delante debemos enfrentarla con paciencia, con paciencia. Muy bien. Así que como les dije, esta promesa basada en aquel que prometió. Así que sabemos que Él no va a fallar. Así que soportamos con paciencia y con una esperanza segura de que Dios, de que el Señor Jesucristo va a mantener su promesa y nos librará. Y eso lo encontramos en la Escritura. Mire, quiero que veamos dos salmos que nos ayudan a entender eso también. El Salmo 33 y el Salmo 37. Salmo. Vamos a los salmos. Salmo 33 y Salmo 37. El Salmo 33 en el versículo 20. Nuestra alma espera en el Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿Por qué habla de esperar en Él? Porque Él ha prometido, Él ha hecho promesas. Capítulo 37, versículo 7. Mire, dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No te alteres, no te preocupes, que no te afecte por el que prospera. Eso está diciendo ahí, por el que prospera en su camino, ¿no? Por aquel que hace maldades. Bueno, ahí hay mucho para hablar, pero sabemos que la esperanza está basada en aquel que prometió y debemos estar tranquilos, tener paciencia, soportar, luchar, ¿no es cierto?, en esta carrera. Corramos con paciencia la lucha que tenemos por delante. Versículo 1. Ahora el versículo 2. ¿Qué dice? Puesto los ojos en Jesús. Fíjese, el cristiano no debe tener puestos los ojos en el peso que tiene.
Fíjese, está haciendo eh, paralelismo o mostrando la diferencia que hay de cómo el cristiano tiene que vivir. ¿eh? Aquí, puesto los ojos en Jesús, colocar la mirada en Él, en Él. En el griego dice así, dice literalmente lo siguiente, fijando la mirada en el de la fe, o sea, en el de la fidelidad, colocar la mirada en el autor y consumador Jesús. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en esta lucha? En esta lucha, como los testigos que han sido puestos a nuestro alrededor. ¿Mm? Debemos mirar en Jesús y mirar su fidelidad, mirar su persona. Y aquí, fíjese, está diciendo eso, puesto los ojos, puesta la mirada, versículo 2, en Jesús, el autor y consumador. ¿eh? ¿Y consumador de qué? De la fidelidad. Él es, Él es. Está haciéndonos ver que es algo que, ¿no es cierto?, no está dependiendo de nosotros, porque Él es el autor y Él es el que llevó a consumar, ¿eh? A llevar adelante. Eh, Consumador, ¿no es cierto?, tiene que ver con todo lo que Él hizo, que lo terminó. Por ejemplo, si pensamos en su sacrificio, la palabra hebrea corbán, él como sacrificio fue totalmente consumido. Consumido. Él hizo todo. Entonces, aquí nos está haciendo ver, ¿no es cierto?, que él es el autor y el consumador, el que lleva adelante todo lo que ha prometido, eh, porque él no cambia, ¿no es cierto? Recuerden la palabra emuná, que significa verdad, fidelidad, también es inmutabilidad. Entonces, debemos colocar los ojos en Él. Entonces, el cual dice, refiriéndose al Señor Jesucristo, el cual, por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué deducimos de eso? ¿No es cierto? Por el gozo puesto delante de Él, y más por lo que va a mencionar más adelante, dice ahí, puesto delante de Él, sufrió la cruz. Aquí nos está haciendo ver que el resultado de ese sacrificio le producía gozo, le produjo gozo. ¿El resultado de qué? La salvación nuestra. De que ese sacrificio no iba a ser en vano. Entonces, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fidelidad, el cual por el gozo puesto delante de él. Podríamos decir, la motivación que él tuvo, el resultado de su sacrificio. Bueno, ¿qué sigue diciendo? Por el gozo puesto delante de él, sufrió. Y aquí es, ¿no es cierto?, la palabra soportó. Soportó. Soportar. Y buscando la definición de soportar, es sostener o llevar sobre sí una carga o peso. Eso es lo que hizo él. Soportó, sobrellevó la carga, el peso de nuestro pecado. Eso es lo que hizo, soportó en la cruz. Él soportó
soportó los dolores, que también es una definición de la palabra, soportar dolores con resignación. Entonces, aquí nos está haciendo ver el escritor de que Él llevó el peso de nuestro pecado. Por eso dice, soportó la cruz. Ahí donde fue clavado, donde se le pusieron la corona de espinas, donde fue clavado sus manos, sus pies, había soportado los latigazos sobre todo su cuerpo. La Biblia dice que llegó a ser deformado, llegó a ser irreconocible su rostro. Esa corona de espinas, ¿no es cierto?, de tremendas espinas puestas en su cabeza. Él soportó, y él soportó ese peso sobre sí con resignación, soportó los dolores. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor a los creyentes ahí hebreos. ¿Mm? Y debemos colocar los ojos en él, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. La soportó. ¿Mm? Lo que nosotros debíamos haber llevado, él lo soportó con resignación. Además dice, menospreciando. ¿Menospreciando qué? Menospreciando el oprobio. Y quiero explicar estas dos palabras. Oprobio primero. Oprobio, no una palabra muy conocida entre nosotros, pero oprobio es sinónimo de la palabra ignominia. Quizás tampoco se conoce mucho, pero quiero definir la palabra ignominia. ¿Mm? Ofensa pública, es una ofensa pública o también pérdida del buen nombre. Eso es ignominia. Entonces, él soportó la cruz y menospreció. O sea, él tuvo en menor consideración de lo que es. Eso significa la palabra menospreciar, ¿eh? Tener en menor consideración algo que es. ¿Qué cosa? La ofensa pública y también la pérdida del buen nombre. Entonces él menospreció eso, ¿eh? Él menospreció esa situación. Por eso llegó a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿en quién debemos colocar los ojos? Debemos colocarlo en el autor, en el consumador, el que llevó todo hasta terminarlo, en ese que, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció el que se le ofendiera, menospreció o tuvo menos consideración de lo que estaba pasando, de las ofensas, de aquello que se le decía. Qué tremendo ejemplo para nosotros, ¿cierto? De paciencia. Entonces debemos colocar los ojos en Él. Esa es la exhortación, el llamado que ahora el escritor está haciendo a los creyentes. Entonces está diciendo, menospreciando el oprobio, la ignominia, y luego dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y como alguien dijo, ese es el trono de la expresión del amor de Dios. Fíjense aquí el contraste de su situación aquí, donde soportó el oprobio, ¿no es cierto? Lo sufrió, lo soportó la ignominia, soportó el menosprecio, soportó aquí, como dice, menospreciando el oprobio. Todo eso aquí.
pero luego se sentó en el trono, ese trono de manifestación de amor. Entonces, ¿dónde podemos poner nuestra mirada? En Él, despojándonos para poder correr o vivir esta lucha que tenemos, despojándonos de todo peso, aquello que nos debemos cargar. ¿Mm? Aquello que no debemos cargar. Lamentablemente, nosotros tenemos la tendencia a llenarnos de cosas de peso, que son un peso en nosotros, son un peso, y nos impide luchar como tenemos que luchar. ¿Mm? Y vamos colocándonos peso encima de cosas que no debemos tener. ¿Eh? Recuerda, el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos aquellos que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Debemos despojarnos de eso, dejarlo delante del Señor, descansamos en Él, ¿cierto? Y no transformamos esas cosas que no son malas en sí mismo, como mencioné, las relaciones, porque son necesarias y buenas, pero también el estudio, el trabajo, y no transformarlo en una carga que nos frene vivir la vida cristiana que debemos vivir. Esa es una maravillosa exhortación de la palabra de Dios, no es mía, es la palabra de Dios. Entonces, es lo que encontramos ahí en el versículo 2. Ahora, versículo 3. Considerar, considerar a aquel que sufrió o que soportó. Esto de considerar es la idea de fíjate en él. Vuelve e insiste el escritor en que nosotros, hermanas, hermanos, debemos poner nuestros ojos en Jesús, en él, no en el otro creyente, no en el líder, no en el pastor. ¿Por qué? Porque yo no soy autor y consumador de la fidelidad, ni otra persona en la que soportó la cruz. No, ni tampoco fue el que menospreció el oprobio o la ignominia. Eh, Ninguno de nosotros es que se ha sentado en el trono de la majestad allá en las alturas. A veces tendemos a mirar a las personas y nos desanimamos, decaemos, nos molestamos porque las personas no son las que cumplen nuestra norma, no dan la altura o la medida, no son como quisiéramos. Y aquí el autor a los creyentes está diciendo tienen que poner los ojos en Jesús. Y aquí dice considerad a aquel que sufrió, o sea, fíjate, fíjate en aquel que es Jesús y que sufrió, que soportó. Y que dice aquí, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Es rara la palabra de contradicción. Pero ¿qué significa esa palabra? Es la acción y efecto de decir algo en contra. Entonces aquí dice que soportó la contradicción de pecadores, o sea, soportó lo que le hicieron y lo que dijeron en contra de él. Está reiterando la misma idea y que debemos colocar los ojos en él, fijarnos en él. Que soportó lo que le hicieron y lo que dijeron en contra de él. Entonces, dice, considerada aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Debemos mirarlo a él, ¿no es cierto? Y la razón es para que vuestro ánimo, para que vuestro ánimo no se canse hasta
debilitarse, hasta desmayar. Por eso hay que fijarse en Él. ¿Mm? Porque cuando nos fijamos en Él y miramos lo que Él soportó, ¿Mm? lo que Él soportó la cruz, ¿no es cierto? Soportó el oprobio, ¿Mm? Lo menospreció, eh, vemos su sacrificio, lo que hizo por nosotros, lo miramos a Él, entonces dice la escritura aquí que nuestro ánimo no se va a cansar hasta debilitarse, sino que vamos a soportar, vamos a seguir adelante. ¿Mm? Nos debilitamos cuando miramos a las personas. ¿Mm? Usted y yo, ¿cuántas veces hemos defraudado a alguien? ¿Cierto? Quizás cuántas veces yo he defraudado a alguna persona y esa persona se está colocando sus ojos en mí para vivir su carrera, su lucha, se va a debilitar. Y va a decir, bueno, si el pastor cae, si el pastor peca, si el pastor es débil, ¿cuánto más yo? Pues así piensan algunos, ¿no es cierto? Así observan algunos, así miran. Entonces la Biblia está insistiendo en sacar tus ojos de una persona, ¿eh? Y colocarlos en Jesucristo, por ser quien es. Es el autor y consumador de la fidelidad. Es el que soportó la cruz, el que menospreció el oprobio. A él tenemos que considerar, ¿m? Al que sufrió, como dice, tal contradicción de pecadores. O sea, lo que hizo él fue, ¿no es cierto?, soportar la acción y las palabras que se dijeron o de lo que se hizo y se dijo en su contra. Si él lo hizo, nosotros vamos a ser animados a hacerlo también. ¿Se fija? Pero no si miramos las personas, no si miramos a alguien. Ahora, puso una nota aquí de fijarse en él y no en la circunstancia. Fijarse en él y no en las circunstancias, con el propósito de que nuestro ánimo no se canse hasta, hasta desfallecer, hasta desmayar. ¿Eh? Así que fíjense qué importante es. No mire personas, ni tampoco mire circunstancias. Eh, debemos sacar la vista de esas cosas. Hoy día, en medio de esta pandemia, y especialmente para aquellos que escuchan tanto acerca de la pandemia y tanto desánimo a través de los que hablan ahí, y de un futuro terrible, ¿no? Y, y de que viene otra enfermedad, y que viene otra enfermedad, y hay personas que están sufriendo y están desmayando, ¿eh? Se están desanimando. ¿Por qué? A lo mejor ha pasado con algunos de ustedes. Mm, qué terrible, ¿qué va a ser de nuestra vida? Eh, y tienen el peso y la carga de cosas aún más y tienen que enfrentar esta lucha y la vista está puesta en las circunstancias. ¿Qué sucede con esas personas? Escúchelo. ¿Mm? Empiezan a desmayar porque la vista está puesta en el lugar equivocado. Pero cuando miramos al Señor, cuando ponemos la mirada en su persona, nosotros vamos a tener ánimo y fuerza para continuar, para seguir adelante, ya lo que sea que estemos pasando. Pero fíjese
porque el versículo que sigue, ¿m?, es aún es un versículo que merece una reflexión más todavía, porque dice, mire, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, o sea, aún no habéis resistido hasta la muerte, combatiendo contra el pecado. O sea, ellos todavía no habían experimentado, algunos de ellos, ¿cierto?, lo que había pasado con otros, que fueron aserrados, perseguidos, quemados, puestos a fuego, como dice. Dice, ustedes todavía no han resistido eso, no han pasado por eso, o no han sufrido eso, combatiendo contra el pecado. Entonces, aquí nosotros sabemos que tenemos una lucha contra el pecado, y sabe, esta lucha contra el pecado nos puede llevar a la muerte. ¿Mm? Cuando se vive la vida cristiana con los principios y con los valores que Dios nos enseña, es muy probable que se tenga que muchas veces pagar un precio que lleve a la muerte. ¿Y acaso eso no es lo que la historia cristiana nos revela? ¿Eh? De cómo es que padecieron los primeros cristianos, los apóstoles, el Señor Jesucristo, por la enseñanza. Eh, Sabemos cómo ellos vivieron. Ahora, ¿qué hemos sufrido nosotros? Porque aún no habéis resistido hasta la muerte. ¿Pero qué hemos sufrido? ¿Mm? Eh, Algunas circunstancias, algunos han pagado el precio de que la familia los menosprecie, de que se rompa una relación por ser cristiano, ¿no? Ya no quiero compartir contigo porque eres cristiano. Algunos a lo mejor dejar un vicio, soportar un insulto, eh, pero ¿qué más? ¿Qué más? Eh, no ha sido hasta la muerte, no ha sido hasta la muerte. Entonces, ahora, hermano, es probable, ¿no? Es probable que por enseñar la palabra, por enseñar la escritura, por enseñar los valores y principios que encontramos en ella, tengamos que sufrir algún tipo de persecución, ¿m?, por, por lo que creemos, por lo que vivimos, ¿cierto? Eso es posible en este mundo. Nosotros hemos escuchado de cómo se menosprecia el nombre de Dios, se quiere sacar de los lugares públicos donde siempre debía estar, ¿eh? Eh, y por ende se tratan de lograr leyes que vayan en contra de los valores y se quiere acusar a los cristianos de provocadores, de incitadores a la violencia, por decir, el, el homosexualismo es un pecado, porque es lo que es. Nosotros eh, amamos a las personas porque eso es lo que Dios nos enseña, ¿cierto? Pero el pecado hay que decirle pecado, como es el robo, la mentira, el adulterio, es pecado, ¿cierto? Pero hoy día las cosas están cambiando y aquellas cosas que eran malas hoy día no son tan malas. Hoy día robar es trabajar. ¿Recuerdas lo que decía Isaías?
A lo malo van a decir bueno y a lo bueno malo. Entonces, es probable que algunos tengan que resistir hasta la muerte, combatiendo contra el pecado. Bueno, y si eso nos tocara, amén, gloria a Dios, pero la vista, y vamos a resistir si la vista está puesta en Él y no en las circunstancias. Así que tiene un tremendo valor, una tremenda fuerza en nosotros provoca el hecho de puesto los ojos en Jesús. Y el versículo 3, considerad a aquel, o sea, fijarse en aquel, en Jesús. Si sacamos la vista de él, cualquier mínima circunstancia, cualquier error que cometa la persona en la cual hemos puesto la vista nos va a desanimar, nos va a hacer seguir. ¿Por qué seguimos algunos todavía? ¿Por qué seguimos? Si hubiésemos puesto la vista en las personas y lo que hacen o dicen las personas, no estaríamos, como muchos no están en la vida cristiana, en esta lucha, no lo están, no lo están. Viven con el peso, esa carga, otras cosas con esas cosas que no deben llevar, y viven en el pecado. Por sacar los ojos de aquel donde deben estar. Así que es una tremenda enseñanza, una tremenda ayuda, es una tremenda exhortación que el escritor hace a los creyentes. En quién tenemos que fijarnos, a quién tenemos que mirar. Si hay circunstancias difíciles, si estamos desanimándonos, mirarlo, poner los ojos en Él, fijarse en Él, en el autor, consumador de la fidelidad, el que soportó la cruz, el que menospreció el oprobio, el que soportó la contradicción de los pecadores, o sea, hechos y palabras de los pecadores sobre Él. En Él, a Él tenemos que mirarlo, porque Él lo hizo por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Y si algo tenemos que padecer, tal como el apóstol Pablo decía, amén. Si hay que completar, decía, de alguna manera los sufrimientos de Cristo, el apóstol estaba totalmente dispuesto. ¿Por qué? Porque sabía la tremenda realidad que era Jesús para él. Murió en la cruz por nosotros. Cargó nuestro pecado y nos ha dado una promesa. Una promesa, la cual es cierta y verdadera porque Él es verdad y Él es inmutable. Él es fiel. Así que, hermano, a partir de hoy, recuerde, saque los ojos y los tiene puestos en circunstancias o en personas. Coloque su vista en el Señor Jesucristo para esta lucha que debe tener. Vivimos en este mundo que es contrario a Dios, así que es una lucha. Una lucha, la idea de llegar a la fatiga. Debemos hacerlo así, colocando los ojos en Él. ¿Ok? Amén. Muy bien. Y les quiero desafiar que lean desde el versículo 5 en adelante. Por favor, investiguen, lean ahí lo más que puedan, ojalá hasta el versículo 11, que es lo que vamos a ver la próxima semana y nos vamos a encontrar ahí a ver, con tremenda sorpresa. Van a tener que estar ahí porque debemos entender correcta y claramente lo que esos próximos versículos también dicen, ¿ya? Y las palabras que aparecen ahí, ¿no es cierto? Como exhortación, como disciplina, como azotes, son palabras que aparecen ahí que vamos a tener que
explicarlas. Así que va a ser tremenda la escuela dominical la próxima semana también. Así que bueno, vamos a orar, agradecer al Señor por este tiempo. Espero que hayan anotado, ¿no es cierto?, todo lo que se ha explicado esta mañana.